Decidí entrar a bomberos porque mis padres son bomberos. Mi mamá tiene 29 años de bombero, ella es primer oficial. Mi papá tiene 28 años, él es segundo oficial. Y tengo un hermano aquí que también es bombero. Elisa ejerce este oficio desde hace 4 años. Al principio consideró que se trataba de un sueño inalcanzable por creer que era una actividad de difícil acceso para el género femenino. Sin embargo, su perspectiva cambió. El sí puedo para mí vale mucho. Yo no me puedo rendir, yo no puedo dejar en mal a la institución. Muchas veces nos dicen como una mujer, ¿no? Si un hombre puede, también una mujer lo puede. Y ya prácticamente pues ya somos más, bueno, ya somos mujeres y hombres. Quisimos igualdad y hay que hacerla valer. Dice que en el tiempo que lleva como bombera de la Ciudad de México, ha experimentado muchas experiencias, en su mayoría satisfactorias. Sin embargo, asegura que las pocas dolorosas le han quedado muy grabadas. El sismo de hace 2 años, pues eso sí dejó marcado a muchas personas, ¿no? Pues yo veía a mucha gente correr, gritar por sus niños. Íbamos en las bombas, en los carros de emergencia y te marca el ver que no puedes ayudar a la persona porque vas a otro servicio, o sea, te marca ver el llanto de las personas. El noble oficio de bombera lo comparte con el que ejerce cualquier otra mujer. Es madre de 2 hijos con quienes no desaprovecha el tiempo porque dice que nunca sabe lo que pueda pasar. Yo cuando salgo de guardia, que se llama franca, yo cuando me voy de franca, trato de liberarme de todo esto del trabajo y dedicarme realmente a ellos. De hacer tareas, estar más tiempo con ellos. Un día antes pues sí me despido de ellos porque realmente pues no sé si voy a regresar, ¿no? Con todo y el sentimiento que esto le genera, Elisa se dice contenta de ser lo que es y por ello envía un mensaje a todas las mujeres que al igual que ella, en algún momento de su vida se sintieron limitadas. Pues que no se rindan porque realmente el poder es querer, el querer es poder y pues este es un ejemplo de que sí se puede. Que recuerden que no nada más los hombres pueden, las mujeres también podemos. Somos luchonas, somos mamás trabajadoras, mamás emprendedoras. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.